Bienvenido sobreviviente a un video más de The Walking Dead All Stars. En este video vamos a ver la tier list del mes de febrero, pero ya saben que aquí en la descripción tienen los enlaces para apoyarme. No se olviden dejar su like, su comentario y suscripción, eso me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, vamos a ir con el video. Antes de comenzar a ver la tier list, quiero que recuerden que acá abajo en la descripción tienen los enlaces de la tier list para que ustedes mismos la armen y si quieren me la envían. Y también tienen la caja de comentarios para debatir, a ver si algún personaje no les cuadra o sienten que yo estoy dando una mala opinión. Sean totalmente libres de comentar. Recuerden que la tier list tiene 5 tiers. El tier D que es para personajes mediocres, el tier C que son para personajes decentes, el tier B son personajes buenos, el tier A son personajes muy buenos y el tier S es lo mejor de lo mejor que hay en el juego. En el tier D tenemos personajes como Alpha, Rick Leader, George, el gobernador y Princesa. Se repiten los personajes de la tier list pasada, pero en resumen, Alpha es muy buen tanque, sus habilidades son únicas, sin embargo no es muy provechosa en otros modos de juego como podría ser Frontera, Guerra Total, Bonded Warehouse. O sea, no hay mucha utilidad más que sea una muy buena tanque. En realidad es muy buena tanque, pero idealmente lo vas a encontrar sobre todo para defensa de la nación. Rick Leader no destaca en nada, es bueno para los jugadores principiantes porque pues genera bastantes soldados y permite distraer al enemigo. Sin embargo, solo se queda en esa posición de atacante, tiene muy poca vida, muy pocos puntos de salud, muy poca defensa y la velocidad también que tiene es muy poca. Sin embargo, el daño que tiene es masivo. Aún así, no es un personaje que sea de provecho y hasta el momento pues no he visto una gran mejora. George también es muy buen personaje, al igual que Alpha, igual de tanque. Sin embargo, no destaca en nada más que defensa de alineación. Personalmente yo creo que el gobernador es un personaje totalmente inútil, se hace daño a sí mismo y para que esté bueno en estadísticas tiene que pasar un largo rato en combate, cosa que tenemos tiempo limitado. Y por último, Princesa es un personaje que se enfoca mucho en el daño, sin embargo hay otros personajes que cumplen mejor esta función. Nuevamente en el tier C tenemos a los mismos 5 personajes. Tenemos a Rick Grimes, tenemos a Chloe, tenemos a Morgan, tenemos a Gunther y por último tenemos a Gideon. Rick Grimes es un excelente personaje para modos como por ejemplo Frontera. Sin embargo, de ahí no lo he visto fuera, no lo he visto ni en etapas de mundo, en defensa de alineación quizá, porque pues hay pocos personajes en defensa de alineación, pero aún así es un personaje que solamente se enfoca más que todo en enfrentamiento. Chloe es un personaje que brilla sobre todo en defensa de alineación y quizá por ahí en Frontera, pero de ahí no he visto en otros modos en que sea útil. Morgan es muy buen tanque, sobre todo tiene excelente CC, tiene la habilidad de poder cuidar a un compañero, proteger a un compañero cuando está en peligro. Sin embargo, de ahí no veo mucha utilidad en él, tampoco lo he visto como opción de tanque en la facción de Ali, para eso mejor usas a Shane. Gunther también es un personaje enfocado en el daño, sus torretas pueden ser bastante molestosas, sin embargo se queda atrás en comparado con otros personajes de la facción de Predator. Y por último, Gideon es un personaje bastante peculiar. Su ultimate sirve bastante, pero de ahí no veo otra utilidad de él más que en defensa de alineación y quizá probablemente en modos contra pues zombies o algo así. Luego tenemos el tier B, comenzamos con Axel. Este personaje es también un buen tanque, también tiene buen daño, un poco de control de masa. Sin embargo, hay otros tanques que cumplen mejor su función. Andrew es un caudillo centrado sobre todo en modos como Frontera o enfrentamiento, pero de ahí no lo he visto en utilidad en más equipos. Sin embargo, tiene buenos stats, es balanceado. El personaje de John cuando salió me pareció que tenía excesivo daño. Ya cuando lo probé sirve bastante en etapas, si es que alguno lo quiere usar para sobre todo hacer daño en pocos segundos. John es excelente. Y también sobre todo se enfoca en enfrentamiento, al igual que Andrew, pero de ahí no lo he visto en otros modos de juego. Laura es un personaje que está muy bien, tiene buen daño, tiene un poco de CC importante y sobre todo tiene la opción de robar energía. Pero de ahí no veo otra utilidad en Laura, lo he visto en pocos modos, por ejemplo lo he visto en Frontera un poco, lo he visto sobre todo en defensa de alineación, pero de ahí no lo he visto en más modos. Ryan también es otro personaje que lo he visto en modo de defensa de alineación, sin embargo no relucen nada más que eso. Rosita es un personaje bueno, bastante balanceado, aunque faltaría un poco más de puntos de vida. Sin embargo, es buena opción si quieres evitar algunos ataques enemigos, sobre todo en la línea Frontera. Scott es un personaje bastante infravalorado, tiene bastante daño crítico, tiene buenos puntos de daño, habilidades que son magníficas como CC. Sin embargo, de ahí no lo veo más utilidad, quizá para rematar esté muy bien el personaje. Pierce es otro de esos tanques que tiene buenas habilidades, al igual que Axel hay mejores opciones que él, pero igual no descartaría utilizar a Pierce, sobre todo su habilidad de supresión y su habilidad de reducir la velocidad están muy bien. Taylor es un personaje soporte que sirve bastante en defensa de alineación, da buen robo de vida, tiene algo CC, bastante daño, sin embargo tiene pocos puntos de salud, lo que no lo hace muy viable en combates como por ejemplo en Frontera. Dwight, al igual que Taylor y como en muchos casos, sirve en defensa de alineación.
Y Frontera más o menos, no lo recomiendo, pero igualmente puedes llevarlo si gustas. Tiene bastante buena evasión, tiene un poco de control de masas, daño por segundo y de ahí no veo nada más en él. Tat es un personaje bastante balanceado, buenos stats en casi todo, tanto en daño, velocidad, reducción de ataque físico, reducción de ataque a distancia. No reluce en nada, sin embargo es muy bueno para modos como por ejemplo Guerra Total. También es bueno para modos contra jugador, en el caso para aumentar la velocidad y para aumentar el ataque de los aliados está muy bien. Gabriel también es otro personaje infravalorado al igual que Scott. Tiene buen CC, el daño que tiene es progresivo, también tiene la capacidad de aumentar la velocidad de los aliados. Sin embargo, para que suceda esto necesita un buen support. Henry es un personaje que está bien, es un personaje decente, buenos puntos de salud, te puede salvar de algún que otro apuro, aumenta el daño de los aliados, eso es importante, y sobre todo reluce en modos como defensa de alineación. Yumiko, al igual que Henry, se centra igual en el daño por segundo, siendo más exactos. Lo vas a ver bastante en defensa de alineación y quizá por ahí en frontera. Luego vamos con el tier A y aquí vemos algunos cambios, como están viendo por aquí tenemos al químico de primeras, lo he bajado del tier S al tier A. Considero que el químico está muy bien, pero en el tier S y con los cambios que hay en el meta actualmente, pues necesitamos velocidad, necesitamos aumento de estadísticas y este no es el caso de químico. Sin embargo, es muy buen personaje balanceado, tiene harto daño, hartos puntos de salud y sobre todo tiene una ulti que es daño en área. R también es muy buen tanque, tiene buena habilidad, un buen escudo, bastante CC tanto en el ultimate y como en la mayoría de sus habilidades. Sin embargo, lo único malo que él tiene es su habilidad de salto, no puedes controlar a qué dirección irá, algunas veces también se interrumpe él mismo sus habilidades, así que está muy bien, pero no tanto como para llegar al tier S. A Mercer también le he bajado del tier S al tier A debido a que considero que es buen tanque, bueno, en sí, buen luchador, se recupera él automáticamente, gana escudo, gana resistencia a controles de masa por él mismo. Sin embargo, hay otros personajes que en poco tiempo lo destronan, sobre todo Abraham, sobre todo Sherry, si es que le da tiempo a matarlo. Así que yo creo que está muy bien como personaje en tier A. Shane es uno de los primeros tanques, sin duda es uno de los mejores tanques si es que está comenzando como jugador. El escudo que tiene es tremendo, la recuperación de vida también que tiene es tremenda, reduce el ataque del enemigo para que puedas aguantar un poco más y sobre todo en los primeros segundos de combate tiene un escudo que reduce la mayoría de daño que recibe. Es un personaje que está muy balanceado y que iría bien en la mayoría de modos de juego, sin embargo no es tan especial. Siddiq es uno de los nuevos luchadores que ha llegado y la verdad es que funciona tanto como tanque como luchador, tiene bastante ataque, tiene bastante recuperación de vitalidad y si lo pones como objetos como el casco de Asil simplemente es que va a aguantar mucho y va a meter mucho daño. Carl Grimes es un tanque progresivo, tiene bastante control de CC, tiene bastantes opciones como por ejemplo aguantar la energía del enemigo, es muy buena opción para hacer una línea delantera. Ezequiel y Shiva son personajes balanceados, caben en cualquier modo de juego, sobre todo en modos como Guerra Total, también tienen buen daño, también tiene buena velocidad y sobre todo Shiva actúa como si fuese un personaje aparte. Jesús es un personaje progresivo pero en corto plazo, tiene bastante daño, la capacidad de inhabilitar a un enemigo al principio del combate es bastante buena, es un muy buen asesino a tomar en cuenta cuando tengas personajes traseros, cuando tengas enemigos traseros como por ejemplo podría ser un Sebastián o podría perfectamente ser un Abraham. Denise es una de las mejores curadoras del juego, tiene la capacidad de curar en grupo con su ultimate, tiene el CC, también tiene la capacidad de aumentar su vitalidad, es muy buen personaje que recomendaría llevar con tanques que necesiten un poco de support como por ejemplo Beta. Sebastián es un personaje que cabe en casi cualquier modo de juego a excepción de Guerra Total, sus perros ayudan tanto para aumentar la velocidad de los compañeros como la opción de sacar un enemigo de la pantalla de juego, es decir, inhabilitarlo como por 6 segundos si bien no me equivoco. Es muy buen personaje y recomendaría tenerlo en sus equipos de frontera. Sofía es uno de esos personajes que merecen estar en el tier S, sin embargo no lo pongo porque ella por ella misma no es autosuficiente, necesita sí o sí soportar a alguien. Sin embargo tiene buen CC, tiene buen daño, puntos de salud bastantes pues decentes y sobre todo tiene la habilidad de dar beneficios a los compañeros que sigue. Emily es un personaje bastante flexible, puede ir tanto atrás como adelante, va a seguir haciendo daño, tiene buen control de masas, es un personaje bastante bueno. Iva también es un personaje bastante infravalorado, la opción de que sus camaradas o bueno sus súbditos le ayuden a recuperar vida está bastante bien. Casi pongo a Annie en el tier B debido a que no muchas personas lo usan, sin embargo considero que es muy buen personaje, sobre todo en modos de frontera y en modos de guerra total, sirve bastante tener a Annie, sobre todo por su daño en
masas, su capacidad de reducir el daño entrante a los compañeros y sobre todo el CC que tiene con su halcón. Brody es un personaje que cabe en casi cualquier modo de juego, lo he visto bastante en frontera, en guerra total no lo he visto, sobre todo lo vas a ver como MVP en modo de defensa de bystander, sirve para cargarse bien a esos químicos en el modo de defensa bystander. Es un buen personaje, lo recomendaría llevar con personajes con bastante evasión, como por ejemplo personajes exploradores como por ejemplo Magna, Abraham, personajes como Rosita, lo que va a ayudar a que evadan más a los enemigos. Luego tenemos el tier S, personajes bastante clásicos como por ejemplo Abraham, sobre todo por el daño SC que tiene, es muy buen, excelente personaje, recomiendo que sí o sí lo tengan en su equipo. Cade es un personaje balanceado entre daño y utilidad, es muy buen personaje acompañar con Abraham, puede marcar a dos enemigos, puede dar un escudo a los compañeros y al mismo tiempo su ultimate aumenta el daño recibido por los aliados. Magna también es muy buen complemento, la energía que da, la precisión extra que da, también la velocidad que da, que eso es muy importante. Andrea es un muy buen DPS comparado con Cherry. Tiene bastantes opciones como por ejemplo aturdir al enemigo con los básicos, el aumento de crítico y sobre todo su ultimate que sirve bastante cuando el enemigo está muy a la defensiva. Glenn también es uno de los mejores curadores junto con Denise. Quizá no es exactamente la definición de curación, sin embargo sirve bastante con la energía que da, la evasión que tiene, los puntos de salud. Simplemente Glenn con todo su kit de habilidades cabe en cualquier equipo. Michonne es un personaje más que necesario, lo vas a necesitar tanto en frontera, guerra total. En sí, Michonne es un personaje muy básico que deberías tener ni bien tengas la opción de sacarla. Negan es un muy buen personaje, resta energía, evita que usen habilidades los oponentes, también tienen la opción de hacer daño con su cóctel molotov. Es un personaje muy bueno, quizás no es el mejor tanque, pero sí tiene buenas habilidades. Tyrese es uno de los mejores tanques, actualmente está compitiendo con Beta, tiene funciones diferentes. En el caso de Tyrese puede aumentar el daño recibido por los compañeros, también tiene la capacidad de ser invencible por unos segundos antes de morir y sobre todo tiene buenos puntos de salud y tiene buenas habilidades. Lake es un personaje que tiene bastante daño, bastante control de masas, es excelente sobre todo para hacer counter a personajes como por ejemplo Jesús, personajes como por ejemplo Brody que se meten en tu línea de defensa, además de dar un aumento significativo de ataque a los compañeros. Eugene es un excelente soporte que va muy bien con R, que va muy bien con Abraham, sirve bastante para distraer al enemigo. No solo eso, también tiene buena capacidad de daño, pero en sus habilidades, ya que en ataques básicos no sirve mucho. Sin embargo, si le pones con un objeto como por ejemplo el mayor lujo de Asil, te va a dar beneficios muy buenos. Ya lo dijimos antes, Beta es el rival actualmente de Tyrese. Él tiene la capacidad de también ser invencible por unos segundos al momento de cuando lo matan, tiene una segunda oportunidad, pero también tiene la oportunidad de devolver el daño, reducir el ataque del enemigo al comenzar la batalla. Es muy buen personaje y lo recomiendo sobre todo en modos como frontera y defensa de alineación. Cherry es uno de los mejores DPS del juego, está compitiendo actualmente con Andrea, aunque bueno, por ventajas Cherry le gana a Andrea. Tiene buen daño, tiene la capacidad de golpear a 2 hasta incluso 3 objetivos al mismo tiempo. Su carga aumenta con el transcurso de la batalla y ni hablar de la capacidad de energía que gana al matar enemigos. Bella, al igual que Kate, es un personaje soporte con mucho daño, es muy buen personaje, viable en casi todos los modos de juego. Tiene un balance entre CC y tiene un balance entre utilidad con esa capacidad de restar energía. Inventor Eugene es un personaje bastante sólido, tiene la capacidad de curarse el mismo, tiene buen CC, sobre todo usa ese beneficio para restar la velocidad de los enemigos y dar un buen daño en área. Malcolm fue diseñado exclusivamente para hacerle el counter a Inventor Eugene. A pesar de eso también sirve bastante con personajes que necesiten robo de vida, sobre todo también personajes que recuperan bastante vida, como podría ser perfectamente un Mercer, como podría ser perfectamente Inventor Eugene, Axel, entre otros personajes. William es uno de los nuevos personajes y es uno de los personajes que están viendo acá en la miniatura o que van a ver acá en la miniatura. Es un personaje bastante balanceado a pesar de ser luchador. Tiene buenos stats en defensa, tiene buenos stats en ataque, ni hablar de los beneficios, el ataque que da, el CC que tiene. Es un personaje bastante concatenado con sus habilidades. Lo recomiendo muchísimo, sobre todo en stage en los que necesites aumentar el ataque de tus compañeros para poder terminar con un enemigo tanque. Y bueno, ya terminando con el video, lo dejaremos así sería la tier list. Esto es mi opinión personal, ya saben que aquí en la descripción ustedes pueden dejarme su opinión personal, también en el Discord o en mi página de Facebook pueden dejarme su tier list, y yo con gusto se las comento si me parece bien, si me parece mal. Ustedes igual acá abajo díganme qué personajes moverían, si sienten que algún personaje está siendo infravalorado o sobrevalorado, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y nos veríamos en un siguiente video. Se despide su tío Mancorrin, los quiero mucho y hasta la próxima.